empezar, como ya les había dicho, el día 18 también lo había solicitado, pero cuando solicité los días en el laboratorio ya estaba ocupado el día 18 de marzo. Y el 21, que es lunes, no hay clases. Entonces, pues esos días no vamos a ir al laboratorio. Si volviéramos a ir al laboratorio o los días que voy a solicitar, va a ser a partir del 25, pero necesito ver primero que no esté ocupado por otras clases. Conforme avanza el semestre, las demás clases empiezan a ir a lo que son las prácticas. Así que tenemos que estar atentos cuando podemos asistir. Aquí el problema es que como nada más va a la mitad, pues se avanza a la mitad de velocidad. A diferencia de que si fueran todos, pues avanzaríamos más rápido. Se invierte más tiempo para avanzar. Así que es un poquito lento. Pero tengo la esperanza de que sí alcancemos a terminar las prótesis. Yo digo que sí. Lo más tardado de todo lo que se hace es la colocación de los dientes y lo que es el caracterizado festoneado no es tan tardado como la colocación de los dientes por el tipo de festoneado que vamos a hacer. Hay de diferentes tipos, pero el que siempre les asigno, pues es el más sencillo. Muy bien, entonces vamos a pasar al siguiente. Muy bien, entonces, ¿qué vamos a hacer en el caracterizado gingival o festoneado? Vamos a diseñar la superficie pulida de la prótesis o la superficie externa. La de adentro es dada por las impresiones, tiene la forma de la impresión, pero la externa, la que la gente ve al momento que el paciente sonríe o abre la boca, es la superficie pulida y esa la diseñamos por medio de la técnica de encerado, que es lo que vamos a hacer, la clase que vamos a ver el día de hoy. Muy bien, entonces el caracterizado es el procedimiento que consiste en dar las características propias de la encía sobre la prótesis. ¿Qué quiere decir esto? Que como ustedes dejen la cera donde están colocados los dientes, la forma que ustedes les den, así van a quedar sus prótesis cuando las terminen. Así que entre más características le den o un mejor acabado tenga su cera, mejor será el acabado del acrílico y será más fácil de pulir. Si ustedes dejan la cera como sea, pues así como quede, el acrílico va a quedar igual y lamentablemente, pues ya cuando estamos en fases de terminado y pulido, se vuelve más complicado. Así que siempre tenemos que darle un buen acabado a la cera y darle las características o formas que deseamos que el acrílico adquiera. Recuerden, hay una fase, la fase del muflado, donde se obtiene un molde de la cera que ustedes hicieron. Y conforme quede la cera, así va a quedar el molde y así va a quedar el acrílico después de que lo coloquemos. Entonces necesitamos que nuestra cera tenga un buen terminado y tenga las características que le quieramos dar. Muy bien. ¿Por qué nos interesa la superficie pulida? Nos va a interesar por cuestiones de estabilidad. No sé si recuerdan en Prosto 1 cuando vimos las fuerzas retentivas, vimos que la estabilidad era dada por la acción coordinada de labios, carrillos y lengua sobre la superficie pulida de las prótesis. Entonces, necesitamos que estas estructuras anatómicas se puedan adaptar o puedan ejercer esa presión sobre la superficie pulida de las prótesis. Así que necesitamos darle características naturales
tampoco muy abultadas, porque pues, cómo se miraría el paciente, tampoco muy disminuidas, sino que tiene que tratar de las características naturales. ¿Para qué? Para que estos tejidos blandos se puedan adaptar perfectamente a la superficie de la prótesis. Y si esto sucede, vamos a tener estabilidad. Así que necesitamos superficies bien contorneadas para mejorar la estabilidad y retención de las prótesis. Muy bien. Recordemos que esta superficie pulida va a estar en contacto con mucosa de revestimiento. Esta mucosa de revestimiento, a diferencia de la mucosa masticatoria, que está en contacto con la superficie interna o superficie de apoyo de las prótesis, esta no es queratinizada. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a ser susceptible a la irritación y a la fricción. ¿Qué tenemos que hacer para que no le pase eso? Tenemos que dejar nuestra cera lo mejor terminado posible. Porque como les digo, de esa cera vamos a obtener un molde. Y así tal y como queda su cera, así va a quedar ese molde. Y cuando lo llenemos ese molde con acrílico, así va a quedar su acrílico, tal como dejaron la cera. Así que tenemos que dejar una cera bien terminada. ¿Por qué? Porque como ahí dice, esa cera va a representar la superficie pulida que va a estar en contacto con la mucosa de revestimiento. Y esta mucosa de revestimiento es susceptible a la irritación y a la fricción. Muy bien. ¿Cuáles son los objetivos del festoneado? Número 1, promover la estética. Recuerden, el festoneado va a representar la superficie externa de la prótesis, así que es lo que la gente va a ver. Al momento que el paciente sonríe, al momento que el paciente habla, es lo que se ve de las prótesis cuando las trae puestas. Entonces, de acuerdo como hagamos el festoneado, pues va a ser así de estética nuestra prótesis. También, como vimos en cuestiones de la retención y en cuestiones de la mucosa que está en contacto con ella, va a promover la adaptación de los tejidos orales que van a estar en contacto con esta superficie. ¿Para qué? Pues para que haya esa estabilidad y esa retención y para que no sea susceptible a la irritación o a la fricción. Vamos que quede nuestra cera lo mejor terminado posible. Nuevamente, como dejen la cera, así va a quedar el acrílico, así que necesitamos que esté bien terminada. Vamos a ver, para hacer el festoneado hay varias técnicas o varios métodos. Pero el que vamos a hacer nosotros le llamamos el festoneado funcional. Festoneado funcional. De todas las técnicas, creo yo que es el más fácil para cuando eres principiante. Creo yo que es el más sencillo. Aquí vamos a ver 3 técnicas que son las más comunes, pero hay muchas técnicas para llevar a cabo el festoneado. Hay veces que es la combinación de 2 o más. Hay veces que, bueno, hay muchas técnicas, como ya vimos, igual para hacer las bases de registro, igual para hacer los rodillos, o sea, existen muchas técnicas para todo. Muy bien, vamos a verlas. Tenemos el festoneado clásico, que es la técnica más común, pero es la más artística. Así que va a depender de sus habilidades para esculpir, ya que por medio de espátulas y ceras vamos a dar las características propias de la encía. Le vamos a poner bastante cera, ya con los dientes estén puestos, le ponemos bastante cera y con puro tallado, así como hicieron los cubitos de los dientes, con puro tallado vamos a darles las características de la encía. Puro tallado. Esta técnica no me gusta que la hagamos en el laboratorio porque les toma mucho tiempo y batallan algunos yo sé que no se les da la habilidad artística, que en odontología es muy importante, pero sé que a algunos no se les da.
Y no pueden hacer esto, o batallan, o al final ponen a alguien más, ay, ¿me ayudas? Y lo ponen a hacer, o las mandan a hacer por otro lado. Entonces, este método no lo utilizamos en el laboratorio. Ya lo utilizamos ya en casos ya más, que ya tienen más práctica, ya más habilidad con las espátulas, saben manipular mejor la cera, y pues aparte quien lo está haciendo tiene un poco más de habilidad artística. Entonces aquí tenemos el método clásico. Mira, aquí podemos ver. En el método clásico, aquí lo estamos describiendo, bueno, los diferentes tipos de encía, y esto es lo que se busca con el método clásico, esculpir todos estos detalles, encía libre, encía adherida, la papila interproximal, todos estos detalles los tenemos que hacer en la cera que está cubriendo nuestros dientes que estamos poniendo en la práctica de enfilado. Darles estas características es lo que buscamos. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Lo que hacen, vamos a regresarlo, aquí estamos. Ya cuando terminan de poner todos los dientes, agregan otra hoja de cera a toda la superficie, agregan una hoja de cera y la derriten con su espátula, la unen muy bien con la espátula caliente, que quede bien unida en toda la superficie externa de la prótesis. Ya que ya se enfría, empiezan a tallar con sus espátulas para dar estas formas que ya vimos, papila interproximal, encía libre, todo ese tipo de encías los tenemos que representar sobre la superficie de la cera. Aquí van a estar haciéndolo con diferentes tipos de espátulas, quitando cera, en ocasiones nos pasamos y le ponemos, pero la finalidad es que quede similar a las imágenes que ya vimos. Está lo más cercano posible. Nuevamente, yo sé que no todos tienen la habilidad artística para poder llevarlo a cabo, pero lo ideal es que sea lo más cercano que se pueda. Aquí vemos, en ocasiones no sabemos qué hacer, en ocasiones nos quedamos, pues ¿cómo lo haremos? Podemos buscar imágenes, buscamos imágenes en internet y tratamos de simular o de duplicar lo que estamos viendo, como lo vemos aquí. Esta no es una prótesis, esto es un paciente, entonces tratamos de ver qué hay. Hay quien utiliza ceras de colores para que sea más real. No va a servir de nada porque al final se va a derretir y se va a desaparecer esa cera, pero lo hacen con la cera de colores para poder diferenciar los diferentes tipos de cera, las diferentes profundidades, y sea más fácil de hacerlo. Lo hacen con ceras rosas, con ceras blancas, ceras moradas, rosas de diferentes intensidades, azules, para tratar de que sea lo más realista posible. Y tratamos de duplicarlo en nuestro encerado. Ahí lo tenemos, lo más que se pueda. Pero como les digo, esto requiere de habilidad artística y de conocimientos previos, de haber estudiado previamente las características de la encía. Y el procedimiento se repite tanto en prótesis superior como en prótesis inferior. Esto no lo vamos a hacer. Esta técnica no, porque es un poquito más complicada. Si alguien cree que lo puede hacer, y dice, yo soy muy bueno para estas cuestiones artísticas, lo puede realizar. El que vamos a hacer nosotros, el festoneado que vamos a hacer nosotros, le llamamos festoneado funcional. Este festoneado funcional consiste en dejar la cera completamente lisa, la dejamos lisa, y cuando la prótesis esté terminada, esté ya hecha en acrílico, le vamos a dar estas formas con nuestro fresón y las piedras rosas. He visto que esta técnica se les hace más fácil. Ya la verdad ya tengo ya como alrededor de unos 12, 13 grupos de prostodoncia 2,
y me he dado cuenta que en el paso de este tiempo que esta técnica se les hace más fácil, festoneado funcional. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Este festoneado funcional lo vamos a realizar ya no en la cera, sino cuando el acrílico ya está terminado. Pero aún así, a pesar de que vamos a hacer esas características de la encía sobre el acrílico, tenemos que dejar una cera preparada para poder hacer esto. Entonces, ¿qué hacemos para poder hacer esto? Lo que hacemos es, nada más agregamos la cera, la derretimos muy bien y limpiamos los cuellos. Nada más, no hacemos nada más. Agregamos la hoja de cera, es una tirita de cera, se la pegamos. Obvio, tienen que estar los dientes terminados. Ponemos la tirita de cera, la derretimos muy bien con nuestra espátula, que quede bien unida, y limpiamos los cuellos de los dientes, y queden bien limpios. Y es lo único que hacemos. Con la cera es lo único que vamos a hacer. Estas características de la encía, las vamos a hacer con el micromotor. Y es más fácil. Yo he visto que se les dificulta menos para que al final les quede así. He visto que el resultado es mejor que cuando lo hacen en cera. Entonces, como lo vemos acá, lo hacen con el micromotor. Ahí está, aquí lo están haciendo. Todo esto que sale aquí es acrílico y aquí es el fresón en forma de flama. Dentro del material que les pedí, ¿o no? Sí, creo que desde que se los pedí en Prosto 1, les pedí un fresón en forma de flama. De todos modos, ahorita todavía no les he pasado el material para la siguiente evaluación, donde va a ir todos estos materiales. A ver si se los pongo ahorita. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Cuando acabemos los dientes, que ya estén puestos tanto superior como inferior, vamos a ponerle la cera. Así le ponemos una tirita de cera todo alrededor que cubra el tercio cervical de los dientes. ¿Se dan cuenta? Cubre todo el tercio cervical. La vamos a derretir muy bien, bien derretida. Y vamos a limpiar los cuellos. Es lo único que vamos a hacer. Todo lo demás, de darle la forma, no lo vamos a hacer. Nada más ponemos la tira de cera, la derretimos bien y limpiamos cuellos. Todo lo demás lo vamos a hacer ya cuando la prótesis ya esté acrilada. Ya cuando ya esté en acrílico, antes de pulirla vamos a hacerle las características de la encía y también les voy a enseñar cómo lo vamos a hacer y es muy fácil. Muy bien. Y también tenemos por último el festoneado fisiológico. Este festoneado fisiológico, la verdad, yo nunca lo he utilizado, yo nunca lo he hecho. ¿En qué consiste? Este consiste en aplicar algún material de impresión sobre la cara externa. Aquí dice pasta cinquenólica, ya que esta pasta cinquenólica es un material rígido. O sea, al momento que lo aplican, lo mezclan, vienen dos tubos igual que el hule, lo mezclan, lo embarran en la superficie externa de la prótesis, se la ponen al paciente y le piden al paciente que realice algunos movimientos. Esos movimientos que hacían al momento de la rectificación de bordes, le piden que realice esos mismos movimientos al paciente. Y dicen que los mismos músculos, por eso hay el nombre de fisiológica o miofuncional, le van a dar la forma que debe tener la superficie externa de la prótesis. La verdad, nunca lo he intentado, nunca he visto que alguien lo haga, yo no lo he hecho, pero en muchos libros lo mencionan. Me gustaría, de hecho, tampoco lo he buscado, para que les soy sincero, nunca lo he buscado en internet. Regularmente, el que regularmente siempre hacen es el funcional o el clásico. Son los más utilizados. Pero, como les menciono, ¿qué es lo que hace el paciente? A la prótesis, cuando está la prótesis terminada, le embarran el material de impresión, se la ponen y le piden al paciente que haga
movimientos como los mismos movimientos que hizo durante la rectificación de bordes, y los mismos músculos van a registrarse sobre esa superficie. Pero la verdad yo no lo he hecho. Es una técnica pues, que en la mayoría de los libros aparece. Muy bien. Entonces, ¿cuál festoneado vamos a hacer? Vamos a hacer el festoneado funcional. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Hasta que la prótesis esté en acrílico. Hasta en ese momento. ¿Con qué lo vamos a hacer? Con fresones y piedras, en este caso piedra rosa, que es la más común para el acrílico. ¿Qué vamos a hacer cuando terminemos con los dientes? Vamos a agregar una hoja de cera que nos cubra hasta el tercio cervical. Vamos a derretirla muy bien y vamos a limpiar bien los cuellos. Es todo lo que vamos a hacer. Todo lo demás lo vamos a hacer cuando la prótesis esté en acrílico con nuestro micromotor. E igual, si alguien tiene la habilidad para hacer el clásico, hacer todo esto derritiendo cera, pues lo puede realizar, le doy la oportunidad que lo haga. Es tardado, es complicado, sí, pero los resultados son mejores. Y por cuestiones de tiempo, pues no los pongo a hacer este tipo de caracterizado. Entonces, en cera, ¿sí? Ponen la hoja de cera, ya que se fría, la empiezan a tallar, le dan la forma. En ocasiones hay necesidad de ponerle más, algunos puntitos, algunos un poquito más en algunas áreas y se puede realizar. Es obligatorio ponerle, esculpir sobre el área del paladar, son las arrugas palatinas. Esto yo lo hago con técnica de goteo. Agarro con mi espátula, la caliento y agarro un poquito de cera y la voy depositando para darle las formas de las arrugas palatinas. Esto sí es importante. Muchos lo dejan lisa esta superficie, pero a los pacientes lo sienten incómodo y más si nunca han utilizado prótesis, que de repente siempre se hayan acostumbrado a que su lengua siente esas rugosidades y de repente le ponen una prótesis lisa, ahí empieza el paciente como con incomodidad o posible rechazo. Es importante hacer las arrugas palatinas en esta área. Muy bien, vamos a ver. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Como les decía, vamos a calentar esa tirita de cera y la vamos a colocar sobre los cuellos. Yo la calenté para que sea más fácil de poner. La ponemos en toda la superficie vestibular y que cubra el tercio cervical de los dientes artificiales. Con nuestra espátula caliente la vamos a derretir para que se una con la cera que ya tenemos ahí. Estoy utilizando la espátula número 31, que creo yo que es la más cómoda y más fácil para hacer esto por su extensión, a diferencia de la del 7, pero con la del 7 también se puede hacer. Ahí está, que nos quede así, que nos quede bien, bien cubierta toda la superficie. ¿Para qué? Para tener margen, para poder esculpir, para poder tallar, para poder limpiar. De lo contrario, si la dejan muy mínima, al momento que le empiezan a quitar, pueden llegar a la base de registro. Y no queremos que todo quede en la cera. Muy bien, ya que esté ahí, ya la pegamos, ya se derritió muy bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a utilizar nuestra espátula de Lecron y vamos a empezar a limpiar los cuellos.
También limpiar bien la cara vestibular de nuestros dientes. Si dejan cera sobre la cara vestibular de sus dientes, se va a convertir en acrílico. Así que necesitamos dejar bien limpios qué tanto queremos enseñar los dientes. Esto es lo único que vamos a hacer. Ya cuando terminemos de poner los dientes, empezamos a limpiar la cara vestibular de los dientes, la cara palatina y determinar bien el cuello, hasta dónde queremos que se enseñe. Siempre evitando tocar el área de la cera que quedó en interproximal, que está formando la papila. Limpiamos bien los cuellos, bien limpios. Pero podemos hacer esto hasta que nuestros dientes ya estén colocados. Ahí empezamos a limpiar bien los cuellos. Voy a prender mi mechero y le voy a aplicar un poquito de calor. Muy poquito, para que se ablande la cera. Y aquí traigo yo una gasa, puede ser una gasa, puede ser una almohadilla de algodón con un poquito de monómero y vamos a frotar bien la cera y la cara de los dientes para eliminar toda la cera que esté ahí sobre los dientes y dejar la cera bien lisa. Dejar la cera lisita. Si yo lo hubiera dejado como quedó al inicio, vean cómo quedó. Queda ahí, quedan las marcas de la espátula, queda tallada, queda irregular, vean cómo quedó la cera. Y vamos a ver cómo queda después de pasarle el algodón con monómero. Le aplicamos calor con nuestro mechero. Por eso me gusta el mechero de alcohol, por la función que tiene. Y con nuestro algodón con monómero o una gasa o una toallita una almohadilla de algodón, tallamos la superficie de la cera, dejamos los dientes limpios y la cera que está ahí queda lisa. Por ejemplo, hay que retocar algunas áreas en veces con nuestra espátula de Lecron. Ahí conformamos bien la papila interproximal. Disculpen que me salga de foco porque me estoy grabando y grabando yo solo y haciéndolo a la vez. Limpiamos muy bien. Ahí estamos, que quede bien marcado, bien los cuellos bien limpios. Y otra vez utilizamos nuestro algodón con poquito humedecido en monómero o gasa. Hay una técnica que vi que agarraban una esponja, la ponían, la montaban en un mandril y la ponían en el micromotor y ya le daban a la cera con la esponja y también quedaba muy bien la cera. Estamos. Así como lo que hicimos en la cara vestibular, también lo vamos a hacer en la cara palatina y en la cara lingual. Dejar la cera lo más lisa posible y lo que queremos que se vea de los dientes que quede bien limpio. Ya sea caras vestibulares y caras oclusales. Vamos a ver en palatino cómo le vamos a hacer.
En Palatino vamos a hacer esto. Vamos a recortar una sección. Ahí en este video, cuando inició, vemos la base de registro, es esta de color rojo, base de registro, y le vamos a colocar una hoja de cera. Para esto vamos a cortar una sección que se adapte al área del paladar. Ahí voy a utilizar mi X-Acto. Y voy a cortar esta sección que se adapte al área del paladar. Ahí está, ya la tengo. Medimos, ¿ok? Si se adapta, vamos a pegarla. Vamos, así como pegamos la tirita en la parte vestibular, también lo vamos a pegar igual en la cara palatina y en la cara lingual. Ahorita estoy haciendo ajustes para que se adapte mejor. Ahí estamos. Aplicamos calor para que se ablande. Y colocamos. Muchos dirán, ya va a quedar muy gruesa la prótesis. No, porque de todos modos, la vamos a calentar y la vamos a alisar con el algodón y todavía la vamos a someter a un recorte y a un pulido, así que ya va a tener un grosor adecuado. Espátula caliente, la unimos a la cera que ya tenemos. Entonces, el festoneado, ¿qué vamos a hacer nosotros? Lo único que vamos a hacer es agregar una hoja de cera de grosor, en la cara vestibular una tirita, en la cara palatina algo que se asemeje al área palatino. La vamos a unir muy bien con nuestra espátula caliente que se una a la cera que ya teníamos ahí y vamos a limpiar el cuello de los dientes, ya sea en la cara vestibular, ya sea en la cara palatina o en la cara lingual. Y tratar de dejar la cera lo más lisa posible. ¿Para qué lisa? Para darle, ya cuando esté el acrílico hecho, ya darle la forma y características de la encía, para hacer el festoneado funcional, la técnica que vamos a utilizar. Muy bien, ahí ya está pegado, muy bien pegada. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a alisar esa cera, que quede lisa. ¿Cómo lo vamos a lograr? Igual, le vamos a aplicar calor y con nuestro algodón o gasa con monómero la vamos a alisar. Está pegada, aplicamos un poquito de calor. Aplicamos calor y con nuestra gasa, ahí empezó a escurrirse un poquito de cera. O almohadilla de algodón, así como esa que les muestro. Vamos a aplicarle un poquito de monómero. Y vamos a alisar toda la superficie, toda, que quede lo más lisa posible. Y las caras palatinas también, que nos queden bien, bien limpias. Y oclusales. Hasta que nos quede lisa la superficie. Ahí se ven cambios de coloración porque la base era de color rojo. La cera todavía está un poquito caliente.
Así que ahí se ven tonos diferentes. Pero vean, tiene que quedar lisa. Tenemos que darle este tratamiento a la cera para que el acrílico nos salga también bien liso y sea fácil de pulir. ¿Ya vieron cómo quedó? Bien, bien liso. Ahí voy a retocar un poquito los cuellos en la cara palatina con espátula de Lecron. Y nuevamente pasamos nuestro algodón con monómero. Quitamos excedentes que se escurrieron por ahí. Es importante dejar nuestra cera bien detallada, lo más lisa que se pueda, para que todo quede mejor. Vamos a hacer lo mismo en la prótesis inferior por todas las caras. Ahí estamos haciendo. Ponemos la tirita en la cara vestibular. Eso ya lo hicimos. Eso ya lo habíamos hecho. Ponemos ahí toda la cera. Lo vamos a hacer igual en la cara lingual. Queda escurrida. Le vamos a aplicar un poquito de calor. Vamos a alisar. Y vamos a limpiar bien los cuellos. En caso de que le quitemos de más, que chin, se nos vino la cera interproximal, le ponemos un poquito, no pasa nada, es cera. Y vamos a limpiar bien todos los cuellos. Vamos a repetir el procedimiento en inferior, el que hicimos en superior. Ahí está, ya están limpios. Ahora vamos a alisar esa cera. Le aplicamos poquito calor. Y con nuestro algodón con monómero lo pasamos por toda la superficie. ¿Para qué? Para que nos quede lisa y nos queden limpios. Muy, muy limpios los dientes, sin nada de cera. Vamos a retocar algunas secciones. ¿Qué tanto queremos descubrir los dientes? Aquí podemos jugar un poquito. Hay veces que ponemos dientes grandes, pero el paciente, ay, no los quiero que estén tan grandes. Podemos cubrirlos con cera para que se vean más pequeños. Entonces ahí podemos trabajar ahí un poquito con la cera. Y vamos a hacer lo mismo en la cara lingual. Vean cómo quedó después de haberlos puesto. Este es el rodillo. Y recortamos la tirita de cera y se la pegamos, igual como lo hicimos en las caras vestibulares. Aquí les digo, se ven tonos diferentes porque el rodillo era rojo y la cera que se le está poniendo es rosa. Así que ahí hay variaciones en los tonos, pero no es nada diferente a lo que ustedes están haciendo. Pasamos calor, aplicamos nuestro algodón con monómero y alisamos toda la superficie. Ya se ve mejor.
Estoy adelantando porque pues, es el mismo procedimiento para alcanzarlo a ver hoy. Limpiamos bien los cuellos, caras palatinas de los anteriores, que quede todo muy, muy limpio. Hay quien le gusta hacer todo esto durante el proceso que está poniendo los dientes, pero yo les recomiendo que lo dejen hasta el final, porque en ocasiones estamos pegando un diente atrás de los posteriores y sin querer se escurre la cera y ya se nos llenaron de cera los anteriores. Así que mejor lo dejamos hasta el último para limpiar todo al mismo tiempo. Algodón con monómero y frotamos. Como les decía, hay quien utiliza esponjas, esas de las que se lavan los trastes, nomás le quitan el área rasposa y con la pura esponja también se puede obtener esa superficie. También con el nylon de las medias o pantimedias cortan cuadritos y sirve para frotar la cera y también nos da buenos resultados. Aquí lo único que buscamos es una cera lisa, nada más, no buscamos nada extraordinario. Ya que tenemos todas las superficies lisas, lo que sí vamos a hacer van a ser las arrugas palatinas. Y esto, como les digo, lo hago con la técnica de goteo. Ponemos la gotita y ponemos papila incisiva. Ponemos ahí un poquito del rafé palatino medio. Técnica de goteo, además dejamos caer las gotitas y arrastramos. Y ahora hacemos las arrugas palatinas. Son horizontales y nada más se encuentran en la zona anterior del paladar duro. Porque he visto por ahí que ponen trabajos de arrugas y las ponen hasta en los molares, nada más es en la zona anterior. Cuando hacemos el festoneado funcional, digo, el clásico, hay quien hace las formas de la encía, así como lo estoy haciendo yo las arrugas, con puro goteo. Es muy estético, pero es más tardado. Solo la zona anterior, nada más. Ahí es donde vamos a encontrar el paladar, las arrugas palatinas. Hay que recordar que las arrugas son únicas en cada paciente, son únicas y diferentes. Así que nunca hay un patrón exacto. También podemos hacer duplicados de las mismas arrugas del paciente. Podemos hacerlo con cera, tomarles como una impresión y pegarlas ahí en la superficie. También venden ya paladares. Hay marcas comerciales que nos venden el paladar de cera ya con todo y arrugas nada más para pegarlo, pero al momento de pegarlo, como lo pegamos con cera con la espátula caliente, de todos modos se llega a distorsionar y tenemos que volver a alisarlo, pero también lo venden. Entonces tenemos que hacer eso. Y con eso concluimos lo que es el festoneado. Entonces nuevamente, así es como agarro la gotita de cera y la aplico donde nos haya faltado. Aquí en este caso voy a extender un poquito el rafé palatino medio, pero pues no es tan necesario, le puse nada más la muestra. Muy bien, entonces, ¿qué vamos a hacer en el festoneado? Cuando los dientes estén listos, vamos a agregar una hoja de cera encima, en toda la base de registro, tanto cara vestibular, cara palatina, cara lingual, limpiar bien los dientes en todas sus caras, todo lo que queremos que se vea, y dejar la cera lisa, lo más lisa posible, es lo único que vamos a hacer. No le vamos a dar forma a nada, nada más vamos a dejar la cera lisa y los dientes bien limpios. Lo demás lo vamos a hacer cuando el acrílico, cuando la prótesis ya esté en acrílico. Muy bien, bueno, pues ya casi se nos hizo la hora. Hasta aquí le dejamos el día de hoy y nos vemos el viernes aquí también. Sale, doctor. Buen día. Sale, doctor. Igual, nos vemos. Gracias, doctor. Bye, nos vemos.